El completista. Fue en un barco en mitad del Atlántico y en pleno verano de 1948 cuando conocimos al completista. Así era como se hacía llamar él. Se trataba de un abogado de Schenectady, bien vestido, que insistió en invitarnos a las bebidas cuando nos encontramos por accidente antes de la cena. Después se aseguró de que nos sentáramos a cenar con él en vez de en la mesa en la que lo hacíamos habitualmente. Habló y siguió hablando durante la cena, contando historias maravillosas, chistes excelentes. Lo rodeaba un aire simpático, cordial, cosmopolita e inteligente. En ningún momento nos permitió hablar, pero mi esposa y yo estábamos entretenidos, intrigados y dispuestos a permanecer en silencio a cambio de que aquel hombre tan ameno describiera el mundo por el que había viajado, de continente en continente, de país en país y de ciudad en ciudad, coleccionando libros, dando forma a bibliotecas y contentando su alma. Nos explicó que había oído hablar de una colección fabulosa en Praga y que habían pasado casi un mes entero cruzando el mundo en barco y en tren para encontrarse y hacerse con ella y llevarla a su enorme casa de Schenectady. Había estado en París, en Roma, en Londres y en Moscú, y había enviado a su hogar decenas de miles de excepcionales volúmenes que se podía permitir gracias a que ejercía la abogacía. Cuando hablaba de todo aquello, sus ojos relucían y su rostro se bañaba de un color que ningún licor es capaz de inducir. No resultaba jactancioso aquel abogado, sencillamente describía una carta, un mapa de lugares, situaciones y momentos, igual que lo haría un cartógrafo, como si no pudiera evitarlo. Mientras hacía esto no pidió comida alguna que pudiera distraer su atención, ni miró prácticamente la inmensa ensalada que tenía delante y se limitaba a deglutir a toda prisa una tenedora de vez en cuando y a seguir a toda prisa con la descripción de lugares y colecciones de todo el mundo. Cada vez que mi esposa y yo intentábamos meter baza en sus exclamaciones, nos apuntaba con el tenedor y cerraba los ojos para silenciarnos mientras su boca empezaba a proclamar otra maravilla. ¿Conocen ustedes la obra de Sir Joan Swan, el gran arquitecto británico?, nos preguntó. Antes de que nos diera tiempo a responder, siguió él. Reconstruyó todo Londres en su cabeza y en los dibujos que hizo el señor Ginty, un artista amigo suyo, de acuerdo con las especificaciones del primero. Algunos de sus sueños de Londres se construyeron y otros también se construyeron, pero acabaron destruidos y otros nunca pasaron de ser producto de su increíble imaginación. Yo he dado con algunos de esos sueños y he trabajado con los nietos de sus ingenieros arquitectónicos para construir en mi mansión lo que se podría considerar una universidad de los obstáculos, como los de una carrera. De edificio a edificio en mi gran finca de las afueras de Schenectady he dispuesto magníficos faros de educación. Paseando por mis praderas, o mejor aún, qué romántico, visitándolas a caballo de campo en campo, llegas a la mayor biblioteca de conocimientos médicos del mundo. Lo digo porque di con esta biblioteca en Yorkshire, compré sus 10.000 volúmenes y los envié a casa para que estuvieran bien vigilados bajo mis atentos cuidados. Grandes médicos y cirujanos vienen a visitarme y se alojan en la biblioteca durante días, semanas e incluso meses. Además, en otras zonas de mi finca están las pequeñas bibliotecas Faro, con las mejores novelas de todos y cada uno de los países del mundo. Y más allá todavía un enorme italiano que habría hecho que Bernard Berenson, que había hecho que Bernard Berenson, el gran historiador de arte del Renacimiento italiano, se muriera de envidia. Mi mansión, esta universidad, consiste en una serie de edificios diseminados por 40 hectáreas de las que no tendrías por qué salir en la vida. Los fines de semana, por costumbre, recibo a directores de universidad, catedráticos y demás, ya sea de Praga, Florencia, Glasgow o Vancouver, que vienen para disfrutar de los menús de mi jefe de cocina, de mis vinos y de mis libros. Siguió describiendo el cuero en el que estaban encuadernados muchos de los libros, la calidad superior de la encuadernación en sí, el papel utilizado y los tipos de letra. Además, describía lo maravilloso que era
que pudieras visitar sus centros de conocimiento multitudinarios y caminar por las praderas y sentarte y leer en un entorno que era propicio al vasto aprendizaje. Pues sí, ahora voy camino de París, donde tomaré un tren en dirección sur y un barco para cruzar el canal de Suez y llegar a la India, a Hong Kong y a Tokio. Otros 20.000 volúmenes de historia del arte, filosofía y viajes que me esperan en estos lugares remotos. Me siento como un colegial, estoy nervioso, esperando el mañana, esperando el momento en que le ponga las manos encima de esos tesoros. Por fin pareció que nuestro amigo el abogado hubiera acabado. La ensalada había desaparecido, de los postres habíamos dado buena cuenta y nos habíamos bebido todo el vino. Se nos quedó mirando como si se preguntase si teníamos algo que decir. De hecho, era mucha la información que nos había dado y esperábamos nuestra oportunidad de hablar. Sin embargo, antes de que pudiéramos abrir la boca, el abogado llamó al camarero y pidió 3 brindis dobles. Mi esposa y yo objetamos, pero él nos impidió hablar moviendo la mano. Nos sirvieron los brandis. El abogado se levantó, estudió la cuenta, la pagó y se quedó en pie un buen rato mientras iba quedándose pálido. Hay una última cosa que me gustaría saber, soltó por fin. Cerró los ojos un momento y cuando los abrió, la luz había desaparecido de ellos y parecía como si estuviera mirando un lugar que se encontrara a miles de kilómetros en su imaginación. Agarró su brandy doble, lo sostuvo un rato en la mano y nos dijo: explíquenme una última cosa. Hizo una pausa antes de continuar. ¿Por qué mi hijo, con 35 años, asesinó a su esposa, destruyó luego a su hija y para acabar se ahorcó? Acto seguido apuró el brandy, dio media vuelta y sin decir nada más se marchó del comedor del barco. Mi esposa y yo nos quedamos allí sentados largo rato, con los ojos cerrados, y entonces sin pensarlo, adelantamos la mano hasta el brandy que se nos estaba esperando en la mesa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues nuevamente el señor Ray Bradbury, El signo del gato, ¿vale? Otra recopilación de cuentos que vamos a leer por detrás, cómo nos lo definen, cómo nos lo presentan, cómo nos lo venden esta gente de Minotauro, ¿vale? Esta colección de 21 relatos es el resumen de la trayectoria literaria de uno de los grandes genios de la literatura norteamericana del siglo XX. Escritos entre 1946 y 2005, estos cuentos son pequeñas joyas cuyo común denominador es la observación del comportamiento humano, a veces lúcido, a veces ruin, a menudo absurdo. Grandes temas como el racismo, el amor, el poder y la infancia conviven con viajes en el tiempo y alienígenas. Precedidos por un revelador prólogo, estos relatos resumen toda una trayectoria literaria basada en el descubrimiento de la dimensión fantástica de la realidad y de una extraordinaria capacidad creadora que hacen de Bradbury un autor imprescindible e inolvidable. ¿Vale? Aquí vemos el EAN del producto. La portada, muy chula la selección de la imagen, ¿vale? Me encanta. Vamos a ver quién lo ha hecho, por cierto. Aquí nos definen un poco, pues, quién es Ray Bradbury, de quien ya habíamos abierto, por ejemplo, pues las doradas manzanas del sol, ¿vale? De esta mismísima colección, que además está puesto aquí, que no es ningún secreto, ¿vale? Otros títulos de la biblioteca Ray Bradbury, pues Fahrenheit 451, Crónicas marcianas, El hombre ilustrado, Remedio para melancólicos, El árbol de las brujas, Las doradas manzanas del sol, La feria de las tinieblas, Ahora y siempre, Siempre nos quedará París y Zen en el arte de escribir. ¿De quién es esto? El copyright de 2004, ¿vale? Que pertenece a Ray Bradbury. Originalmente publicado como The Cat's Pajamas. Publicación de Editorial Planeta S.A., Diagonal, La Calle, 2005, ¿vale? Traducción, Víctor Manuel García de Isusi, 2023, ¿vale? Porque esto lo han editado ahora, o reeditado, como queráis llamarlo, ¿vale? Depósito legal 2023. Y nada, bueno, diríjase a Cedro, ya vemos aquí todo esto. Para Maggie, porque siempre ha sido y será como tejerle un pijama a un gato. ¿Vale? Memoria de Skip, tal. Vamos a leer un poquito de la introducción. Vivito y coleando y escribiendo. ¿Qué queda por decir de mi yo secreto, de mi subconsciente, de mi demonio creativo,
¿qué es quien escribe estas historias por mí? Voy a intentar explicar con una perspectiva nueva para explicar este proceso que me ha mantenido vivito y coleando, escribiendo durante 70 años. Crisálida y el completista, que el completista es el que acabamos de leer, son dos buenos ejemplos de la manera en la que he intentado escribir desde la década de los 40 hasta ahora. Nota, la crisálida que aparece en este recopilatorio es diferente del relato con el mismo título que publiqué en la revista Amazing Stories en 1946 y que apareció más tarde en el recopilatorio Cuentos Espaciales. Sencillamente me gustaba tanto el título que lo utilicé 2 veces. Allá por los largos veranos de la década de los 40 pasaba todo mi tiempo libre en la playa como mi hermano. A él le encantaba surfear y a mí me gustaba tomar las olas con el cuerpo. Solía acercarme al muelle de Santa Mónica y acabé conociendo a todos los jugadores de voleibol y a los culturistas. Entre los amigos que hice había alguno de color. En aquel tiempo todo el mundo decía de color, o eso de negro o afroamericano. Llegó años más tarde. Me intrigaba muchísimo saber si la gente de color se bronceaba. Hasta conocerlos a ellos nunca se me había pasado siquiera por la cabeza. Así que la historia estaba ahí y decidí escribirla. No obstante, Crisálida se publica ahora por primera vez. Escribí la historia y la dejé a un lado muchos años antes de que empezase el movimiento de derechos civiles. Así que es un producto de su época, pero aún así creo que supera el examen del tiempo. Actuaremos con naturalidad. Es el resultado de que una sirvienta negra que se llama Susan me criara en casa de mi abuela a tiempo parcial. Era una mujer maravillosa y recuerdo esperar con ansiedad su llegada una vez a la semana durante mi infancia. Cuando mi familia se mudó al oeste en 1934, perdí el contacto con la mayoría de mis amigos de Waukegan, incluida Susan. Recuerdo que me escribió una carta en la que me preguntaba si podía ser la sirvienta de mi familia. Por desgracia nos encontrábamos en mitad de la Gran Depresión y mi padre estaba sin trabajo y mi hermano tuvo que unirse al cuerpo de conservación civil para no ser una carga para la familia. Éramos muy pobres y apenas conseguíamos mantener la cabeza fuera del agua. Respondí a Susan para darle las gracias por su amabilidad y desearle lo mejor. Aquello me hizo pensar que algún día podría viajar de vuelta a Waukegan para visitar a mis amigos y ver a Susan una vez más. No pudo ser, pero este relato es el resultado de imaginarme ese futuro, sin ser la persona que me gustaría ser. Supe de Susan muchos años después y me alegró saber que había conseguido sobrevivir bien a la última gran parte de la Gran Depresión. El completista es otro tipo de historia. Hace años, durante un viaje por el Atlántico, Maggie, mi esposa, y yo conocimos a una increíble coleccionista de libros que había fundado una biblioteca. Pasamos horas con él y me intrigaron las historias que nos contó de su fabulosa vida. Al final de este encuentro, tanto Maggie como yo nos quedamos muy sorprendidos por algo que sucedió y que descubrirás en la historia. Recordé el viaje y al caballero durante 20 años y no hice nada con la historia que me ofreció. Durante las últimas 6 semanas ha sucedido algo extraño y sorprendente. Resulta que mi esposa enfermó a principios de noviembre, acabó en el hospital y murió justo antes de Acción de Gracias. Durante su enfermedad y desde entonces, por primera vez en 70 años, mi demonio interior ha permanecido en silencio. Mi musa, mi Maggie, había muerto y mi demonio no sabía qué hacer. A medida que pasaban los días, las semanas, empecé a preguntarme si volvería a escribir alguna vez. No estaba acostumbrado a despertar por la mañana, ya que mi teatro privado no se pusiera a representar ideas en mi cabeza. Intrigante, ¿verdad? También esta introducción. Pobre Ray Bradbury, ya no está entre nosotros desde hace unos añitos, ¿vale? Hoy hemos abierto, ya habéis visto, el signo del gato. Suscribiros al canal, nos vemos muy pronto, os quiero mucho, a todos y a todas. Y os quiero aquí, y quiero vuestros comentarios. ¡Hasta la próxima!